días con todos. Un gusto que nos acompañen el día de hoy. Es para Centrum PUC, la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un honor y un gusto ser anfitriones de la presentación, del lanzamiento de este nuevo libro, Transformación Digital, Riesgos y Oportunidades, que ha sido escrito por un miembro de nuestra facultad, la profesora Silvia Santisteban Vargas Corbacho. El evento está previsto en dos partes. Una primera, en la que Silvia compartirá una breve reseña de su libro, y posteriormente será comentado por Linek Scholl. Inicialmente teníamos previsto dos panelistas, incluyendo al doctor Xavier Marcet, pero lamentablemente problemas de salud le han impedido acompañarnos el día de hoy. Le deseamos una pronta recuperación y sin más damos inicio a la primera parte de este evento, para lo cual voy a permitirme hacer una pequeña reseña tanto de la presentadora como de la panelista. Silvia Santisteban es Master of Business Administration de la University of West of England en Bristol, Reino Unido, así como licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. Cuenta con estudios de gerencia estratégica, gerencia de recursos humanos, gerencia de cambio y habilidades en negociaciones internacionales. Estudios realizados tanto en Francia como en Alemania. Por su parte, Linek Scholl es Master of Business Administration por la Adolfo Ibáñez, bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, miembro de varios directorios de importantes empresas nacionales y actualmente se desempeña como VP de Asuntos Corporativos y Talento en Camposol. Es una ejecutiva con amplia trayectoria en dirección de negocios y liderazgo corporativo, con experiencia en el sector público y privado, así como en el diseño y ejecución de estrategias ad hoc y desarrollo de talentos para impactar positivamente en los resultados de las organizaciones a las cuales asesora y dirige. Muy bien, habiendo hecho una breve, sumaria, pequeña referencia de ambas, que no hace sino eco pues, de su gran trayectoria, invitamos, por favor, a Silvia para que en esta primera parte comparta con nosotros los aspectos más relevantes de esta nueva publicación tuya. Silvia, por favor, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias por la invitación para participar aquí, la organización de Centrum PUC y la dirección que tienes a tu cargo. Permítame saludar a todos y agradecerles por estar aquí presentes en este momento. Me gustaría, dada la coyuntura en la cual estamos todos, en particular aquí en el país, inmersos, empezar con esta cita, esta reunión en transformación digital, planteándoles una preocupación que ha sido y es una motivación inmensa para mí para presentar el día de hoy esta publicación. Y es que hace falta, en efecto, una visión estratégica, global, de lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. La pandemia ha acelerado muchísimos cambios y se están produciendo transformaciones en todo nivel. En ese sentido, pienso yo que tendríamos que tener un norte que me he permitido esbozar y que abro esto para que pueda ser motivo de discusión, de análisis y que se puedan presentar propuestas que se lleven a cabo para el bien de nuestro país y el bien de todos. En cuanto a transformación digital, me parece que es muy importantísimo el concentrarnos en 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos corresponde a la necesidad de desarrollar infraestructura y conectividad en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? La Organización de Naciones Unidas todos los años presenta un índice de gobierno electrónico, desarrollo de gobierno electrónico. Nuestro país en el último índice está en el puesto 71 sobre la base de 193 países. Este índice tiene 3 componentes, un componente de servicios en línea,
un componente de desarrollo de capital humano, y uno tercero que es el de infraestructura en telecomunicaciones. ¿Qué significa esto para el Perú? No contamos al momento con un despliegue eficiente en cuanto a tecnologías 5G. Esto nos brinda mayor velocidad, mayor nivel de cobertura y acceso remoto a través de diferentes softwares. Necesitamos comenzar a desarrollar nuestros negocios con tecnología cloud. Eso quiere decir tecnología en la nube. Tecnología en la nube. De reducir los costos en cuanto a los servidores, por ejemplo, que estamos utilizando en nuestras empresas. Hay que aprovechar la capacidad que tiene de contratación al momento el Estado, con todos los problemas y las deficiencias que puedan existir al momento, pero esto va más allá de un tema meramente político o económico. Es el destino de toda una nación. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer todos esfuerzo y unidad nacional para desarrollar un Estado enteramente digital. Ese Estado enteramente digital va a servir como un apalancador inmenso para desarrollar nuestras empresas, nuestros negocios y también a nuestra población. El segundo bloque es el bloque para mí que está referido a las capacidades digitales. Esas capacidades digitales empiezan por una educación primaria que tiene que ser transformada, renovada enteramente. No podemos competir en este momento con personas que, voy a hacer una analogía aquí, estamos yendo a una batalla mundial con arcos y con flechas, cuando el resto ya está en una era en la que compite por llegar a Marte. Entonces, necesitamos una transformación profunda que comience en la educación primaria, avance hacia la educación secundaria, la educación en pregrado, la educación en posgrado, formación continua para los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay muchísimas competencias que resultan ser obsoletas en este momento y necesitamos reformular esas competencias, algunas de ellas transformarlas, otras de ellas pues ya no nos servirán más y tendremos que aprender nuevas competencias y una adopción digital para las empresas muchísimo mayor. Pero esto requiere un esfuerzo supremo, porque es la transformación de la mentalidad con la cual hemos estado trabajando en las últimas décadas. En cuanto al tercer bloque, que quiero mencionarles ahora, seguridad y regulación. ¿Qué cosa significa esto? Necesitamos muchísima inversión en temas de ciberseguridad, en temas relacionados a los derechos digitales de los ciudadanos. ¿Por dónde empiezan? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es la flexibilidad en cuanto a regulación que tenemos con el uso de tecnologías digitales? Y hace falta renovar enteramente el marco tributario. Nos preocupamos muchísimo por la tributación de un sector que es importantísimo para nosotros como la minería. Les digo, en este momento el oro en polvo en el mundo es no solamente la tenencia del conocimiento, sino el uso del conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos con él? Entonces, el marco tributario que tenemos al momento es un marco tributario que fue interesantísimo, bueno, hasta hace 30 años, 40 años. Hoy día tenemos que transformarlo. Y el bloque final es el bloque referido al emprendimiento y a la innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Hace falta una convocatoria, no solamente de talento interno, sino talento internacional. ¿Quiénes son los mejores en este momento? Y también muchísima colaboración. Hablamos mucho de competencia, pero el momento actual sugiere y también requiere que tengamos colaboración entre todos. No es posible desarrollar esta transformación digital de una manera real si es que la academia, el Estado, la empresa privada no se unen y comienzan a colaborar. ¿Por qué? Porque tenemos algo que denominamos y entendemos como las empresas exponenciales. Era exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Los avances en tecnología son avances que están multiplicándose día a día, con una velocidad que ninguno de nosotros tiene cuenta en muchos de los casos. Y mientras tanto tenemos organizaciones, nuestras empresas,
que no logran adaptarse a esa senda de cambio tan rápida, exponencial que estamos observando hoy en día. Entonces se genera una brecha muy grande. Dentro de esa brecha hay espacio para generación de oportunidades. Y ese es un mensaje central dentro de mi libro. Esas oportunidades están abiertas para quien quiera y esté dispuesto a correr el riesgo de hacer empresa en esta nueva era. Cualquier ente, cualquier emprendedor pequeño, literalmente gente que empieza desde quizás un garaje, como las historias que hemos escuchado en la última década, ciertas y totalmente admirables y interesantes y muy productivas. Cualquiera puede ingresar a la escena y voltear literalmente la atención y la escena de negocio, si es que tiene disposición, conocimiento y si es que tiene la capacidad de reflexión y de análisis que se necesita hoy en día para tomar las oportunidades que están en el mercado. Y bueno, ese es el marco dentro del cual me gustaría que comenzáramos a trabajar y comenzáramos a desarrollar nuestras empresas, nuestras organizaciones y a nosotros mismos en particular. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Como buena marketera nos has dado la cereza y el deseo, ¿no?, de buscar y profundizar a través de la compra del libro. Y por lo menos seguro que varios de nosotros vamos a hacer eso. Bueno, le pedimos a Lineque ahora que por favor comente lo que ella ha descubierto a partir de la lectura del libro y que lo haga ya sea a través pues, de una pequeña comentario o, si lo prefiere, entrar en un diálogo contigo por unos 15 minutos para comentar y preguntar lo más saltante del libro. Adelante, Lineque. Gracias, Percy. Gracias, Silvia. Un honor estar aquí, que me hayas invitado para compartir contigo el lanzamiento del libro. Comparto plenamente lo que acabas de decir, ¿no? El entorno es fundamental para este proceso de transformación. Transformación digital está de moda, ¿no? Todo el mundo habla de transformación digital y no es un tema solo de tecnología, va mucho más allá. La tecnología está disponible hace mucho tiempo, es un tema de gente, es un tema de cultura, es un tema de liderazgo, es un tema de querer hacer las cosas y no frenarse e innovar. Y tú lo reflejas bien en el libro, ¿no? Y en el libro es como una serie. Tienes 4 capítulos y cada capítulo tiene personalidad propia, ¿no? En el momento que uno lee el libro, lo va llevando a través de todo este viaje, porque el tema de transformación digital es un viaje, ¿no? Y también puedes leer cada capítulo de manera individual si quieres regresar a él y entender un poquito más cada detalle. Tu primer capítulo, transformación digital, amplías muchísimo el conocimiento, ¿no? Y el entender el por qué, el para qué, el cómo yo desde el rol que tengo puedo jugar un rol, valga la redundancia, en este proceso y en este viaje, ¿no? Y remarcas muy bien, y no solo en el primer capítulo, sino a lo largo del libro, el tema del liderazgo, ¿no? Un proceso de transformación digital, cultural, el que fuera, si no hay realmente un liderazgo comprometido, no un liderazgo que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, sino que realmente sienta que el cambio es necesario, en ese momento los procesos o los planes de transformación van a ser exitosos. En el libro también enseñas de alguna manera cómo uno puede empezar a trabajar ese plan, porque no hay una receta escrita, ¿no? No es, este es un plan de transformación digital y todo el mundo puede usarlo, pero sí hay ingredientes que uno puede estar utilizando para hacer su propio plan de transformación, porque es total y absolutamente individual. Y en el libro encuentras esa receta, ¿no? Dices, puedo ir por acá o puedo ir por allá. Y eso también lo resalto muchísimo, Silvia, mucha investigación. Hay mucha bibliografía que si uno quiere entrar en mayor detalle con la bibliografía que tienes, pues uno puede llegar a más. Y una cosa interesante del libro que para mí me resaltó muchísimo es, tienes los códigos QR para de frente ir directamente al libro o a la bibliografía que quieres ahondar más. Y por otro lado, el resaltar los elementos claves, ¿no? Uno cuando lee un libro, normalmente lo marca, ¿no? ¿Qué cosa es lo más interesante? Bueno, Silvia ya nos hizo la chamba.
¿no? A lo largo de todo el libro están resaltadas las palabras claves de cada uno de los temas. Te hablé del primer capítulo, que era transformación, y de ahí te vas a los desafíos de las empresas, ¿no? En base a la experiencia que tienes de tantos años también, reflejas claramente esos desafíos que uno se va encontrando. Y eso aporta mucho al lector, porque te acorta tiempos en tu implementación, ¿no? Porque te sientes de alguna manera identificado y dices, no, por acá puedo ir, reflejas mucho también lo que uno no debe hacer, que eso es lo mejor de los aprendizajes también. No, no está mal cometer errores, o sea, equivocarse en el camino sí, pero si uno ya más o menos le va dando la guía de por dónde no ir, mejor, así vas a alcanzar un mejor camino. Tercer capítulo, agilidad de las metodologías. También entras en detalle en qué metodologías se podría usar en este camino. Uno escucha mucho de las metodologías ágiles, Scrum, y no necesariamente tiene el detalle, pues uno aquí en el libro puede entrar en el detalle y cómo utilizar cada una de las metodologías. Y terminas el libro de manera bien interesante, ¿no? Porque, ¿qué está ahí para mí? ¿No? El enfoque individual en esta era digital, ¿cómo juego yo ese rol? Entonces, la introducción que hiciste de alguna manera se refleja a lo largo del libro también esa necesidad, porque no es un tema individual, es un tema del sector privado, del sector público, la academia, nosotros como individuos, y no solamente ver de aplicarlo a cada una de nuestras empresas o a las empresas que tenemos alguna relación, sino cómo desde nuestro rol podemos generar un impacto y apoyar al gobierno en este proceso de transformación digital. Porque también está un proceso que empezó hace más de 5 o 6 años, tú hablaste de este índice, que estamos en el puesto 71, pero venimos en una tendencia positiva, no estaremos donde queremos, pero ya si lo vemos desde la parte normativa, hay una buena parte normativa ya empezada en el gobierno, acaba de salir el reglamento de transformación digital, lo acaban de publicar, no sé, hace una semana, 10 días. Cada ministerio tiene que tener un plan de transformación. Entonces, hay un camino hecho, pero hay que trabajar en conjunto. Te felicito, realmente el libro lo has armado bien y además te llama a regresar, ¿no? ¿Cómo era esta parte, cómo la definió Silvia y te permite regresar y te sirve de un libro de consulta, no solamente aparte de un libro que te muestra el camino que debes seguir en este proceso de transformación, sino también un muy buen libro de consulta. Y en base a eso yo quisiera preguntarte, pues Silvia, ¿cómo hiciste, no? Porque ha sido un trabajo bien fuerte poder plasmar en 200 páginas la cantidad de información que tienes ahí. ¿Cómo fue ese viaje? Muchas gracias, Lineque, por palabras tan generosas, lo has comentado y has hecho el viaje de una manera muy concisa, clara, sencilla. Y la sencillez y la simplicidad son, creo yo, características fundamentales en la transformación digital. Nuestro casi deber es el plantear las cosas de manera que la inmensa mayoría, si no todos, puedan entenderlas. Y esa simplicidad, en efecto, tarda, es un proceso bastante complejo, interno. El viaje para mí creo que se ha iniciado hace muchísimos años, yo diría décadas, porque es que comencé con un momento en el cual comencé a contrastar lo que pasaba, lo que observaba, lo que he vivido desde mi niñez, mi infancia, la primera juventud en América Latina, en Perú en particular, y luego el paso hacia países desarrollados, donde tuve la oportunidad de estudiar y luego vivir y trabajar también. Y lo que me causaba muchísimo interés era el cómo observaba yo la formación, por ejemplo, de equipos de trabajo en ese entonces, con diversidad de idiomas, de culturas, de geografías, y comprobaba, bueno, la esencia humana está presente. Tenemos las mismas virtudes, similares virtudes,
anhelos muy similares y también fallas y problemas internos que son no ajenos a personas en latitudes geográficas y condiciones de vida absolutamente distintas. Entonces, retorné a Perú hacia mediados del 2008 y mi vocación y mi propósito fundamental ha sido, primero que nada, agradecer por todas las oportunidades que he tenido y la formación que he recibido aquí, en esta tierra. Este es mi hogar, y así lo siento. Y luego la preocupación porque otras personas puedan hacer un camino similar, quizás mejor, y espero mejor que el mío aún, y que tengan satisfacción y calidad de vida y puedan compartir eso con sus familias y sus seres queridos. Ese es mi propósito al final. Y esa es la gran motivación que he tenido para escribir este libro. Luego, en paralelo, ha venido la investigación permanente, el desarrollo de esa idea desde hace varias décadas, cómo transmitir conocimiento y cómo hacerlo factible, productivo, cómo poner en marcha y en acción todo lo que nos rodea, en tu ámbito personal, en el ámbito profesional. Y entonces, pues, gracias a Centrum PUC, comencé a desarrollar una serie de historias y de artículos cortos hace más de 10 años, cuando comenzamos la relación con Centrum PUC, y también a través de una revista muy bonita, Estrategia, que era una revista que salía en un formato bimensual bilingüe, y donde los profesores, colegas también, tantos hemos participado ahí y hemos desarrollado nuestras áreas de interés académico y profesional también. Entonces, tenía muchísimos artículos al respecto, y un día comencé a clasificarlos y dije, a ver, esto es parte estrategia, esto es parte liderazgo, esto es parte equipos de trabajo, estos son competencias personales. Y pasó, y siempre, de cuando en cuando regresaba a esto y decía, algún día voy a escribir un libro con todas estas experiencias y lo voy a juntar con la parte profesional y las experiencias de trabajo en diferentes partes del mundo. Y el tiempo llegó hacia fines del 2019 y la pandemia aceleró todo. Tuvimos un encierro largo de 3 meses y medio, y en ese momento dije, bueno, pues aquí hay que hacer algo productivo y hay que ponerse en marcha. Y fue ahí donde concebí el formato final que le llega a todos a partir del día de hoy en el libro. Y esa es la historia de transformación digital, retos y oportunidades. Gracias, Silvia. Y ya lo que rescato también del libro, y tú lo hablaste mucho ahorita, es el tema humano, ¿no? En cada uno de los capítulos, el rol que jugamos, ¿no? Las personas, el tema humano es fundamental, ¿no? Porque están cambiando las competencias que necesitamos hoy en día para ese proceso de transformación. Cuando uno empieza un proceso, tiene que pensar también en ese cambio cultural que tienes que generar en las personas, porque no es muy fácil. Algunas se van a adaptar fácilmente, otras no se van a adaptar fácilmente, y dentro de tu estrategia tiene que estar considerado ese cambio. Algunos pasarán, otros no, pero ese tema de personas es fundamental, porque todo cambio está basado en nosotros. Como te dije al inicio, la tecnología existe, está hace años, está disponible, pero las personas tienen que estar dispuestas a cambiar también y a traer ideas nuevas, ¿no? Tenemos que abrazar esas ideas nuevas, probar las cosas, y si hay errores, pues aprender de los errores, corregirlos rápido y seguir hacia adelante. Y eso también lo tienes como horizontal en cada uno de los capítulos, ¿no? Cuando hablas del potencial de la gente, del tema del liderazgo, y ningún proceso de transformación va a ser exitoso si la gente no está totalmente convencida que hay que generar ese cambio, ¿no? En efecto. Gracias, Lineque, por los importantes comentarios al libro de Silvia. Como habíamos previsto, queremos también, digamos, dinamizar la presentación con la participación
a través de las preguntas de nuestros participantes, ya hay varias de ellas. Quiero comenzar con una cortita para que Silvia haga un publicherry, porque ya varios interesados me preguntan, ¿y dónde adquiero el libro? ¿No? Entonces, Silvia, si antes de pasar a las preguntas conceptuales, nos brindas la información para tranquilidad del auditorio. ¿Dónde podemos conseguir el libro? En librerías, muchas gracias, Percy, en librerías SBS y en librerías Sur, que es Pardo y Aliaga en San Isidro. Quisiera aprovechar un momento, sé que el tiempo es muy corto, para hacer mis agradecimientos, muy rápidamente. Pues lo primero, agradecer a Dios por permitirme ser un medio y utilizarme como instrumento para llegar a otras personas y tocarlos quizás en la necesidad de efectuar una transformación de mentalidad que también Lineker acaba de mencionar. Esto es algo humano, es una transformación global. Tenemos que pensar de una manera estratégica, no es acerca de tecnología. El proceso de transformación digital es un proceso eminentemente sociocultural. Y habría que hacer una diferenciación ahí, lograr entender, luego cuando puedan, se animen a leer el libro, van a ver ustedes cuál es la diferencia entre lo que es digitación y lo que es digitalización, y de ahí el paso hacia la transformación digital. Pero permítanme muy rápidamente el continuar con mis agradecimientos a mi familia, a mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, que están siempre apoyándome y siempre cerca de mí. Percy, como director general de Centrum PUC, a todo el equipo organizador en particular de este evento, son un equipo de lujo. A Lineker, por tener la amabilidad, la gentileza de haber leído mi libro y de haber captado y capturado el mensaje esencial de esta obra. A Xavier, que probablemente nos está viendo en vivo en este momento, le deseo una pronta recuperación y que todo vaya muy bien para él. Ya habrán otras jornadas y otras actividades en las que definitivamente nos vamos a encontrar. A mis colegas en Centrum PUC por las discusiones, por las conversaciones tan profundas, tan llenas de análisis, de reflexión que hemos tenido en tantas y tantas oportunidades. Una mención especial a Alejandro Indacochea, que ha sido una persona y es importantísimo en mi vida, muy generoso en sus apreciaciones, con un análisis que no deja de impresionarme y que tengo que agradecer especialmente. El equipo que me ha acompañado en la publicación, al señor José Ruiz, en la labor de edición, de publicación, a Richard Quinto en toda la diagramación y el auxilio tecnológico para poder hacer todo el tema de los QRs, la concepción gráfica, que está fantástica y que Lineker también la ha mencionado. Muchísimas gracias. A librerías SBS, Josefa Bonilla, Pepita, que está espectacular, ha hecho un despliegue tremendo. A Malena Sanseviero en Librería Sur, a mis redes, en particular al grupo de Women CEO Perú, que hace poco menos de una semana ha publicado también, ha hecho una publicación, Mujeres hacia el Bicentenario, que es tremendamente interesante, con un aporte de 61 mujeres en diferentes áreas que vale la pena leer y compartir también, y dentro del cual hay un pequeño aporte, una contribución mía en torno del tema de transformación digital. A mis colegas y amigos en la Universidad del Pacífico, a mis alumnos y a todos ustedes que están teniendo la amabilidad de conectarse en este momento y de compartir este momento conmigo. A todos mis amigos que están ubicados en diferentes partes del mundo, aquí localmente también, que están pasando por situaciones particulares, con operaciones, el nacimiento de una nieta, y bueno, tantas cosas, y a pesar de eso están conectados. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia, por ese componente personal, humano que siempre te ha caracterizado. Ahora, permítanme de alguna manera tratar de agrupar las preguntas y un poquito tal vez de segmentarlas y direccionarlas a cada una de ustedes, ¿no?
hay dos ámbitos de preguntas, unas que voy a llamar más macro, ¿no? Más a nivel país, por decir algo, de proceso institucional del ecosistema, y otros tipos de preguntas más direccionadas al aspecto micro, ¿cómo lo hago? ¿Dónde priorizo? Etcétera, ¿no? Entonces, las preguntas para lo macro sería, ¿qué tan bien estamos internacionalmente? Creo que el INEC mencionó que estamos en el puesto 71, pero bueno, si esa es la posición, ¿qué podríamos hacer para estar mejor y más rápido a nivel ecosistema? ¿Qué se requiere de parte del sector público y del sector privado para promover este ecosistema? Y también hay preguntas vinculadas a si realmente estamos, si nuestro readiness, ¿no?, está listo realmente para este proceso. Eso en el aspecto macro. Y en el aspecto micro, las preguntas van por el lado de cuál debieran ser y dado que hay siempre recursos escasos, ¿no es cierto?, qué debiera ser una mediana y gran empresa y qué debiera ser una pequeña empresa para iniciar un proceso exitoso de transformación digital. Entonces, Silvia, ¿tú prefieres abordar los aspectos de la implementación o los aspectos más macro? En los dos casos, pero quisiera también contar con la opinión del INEC, que es una persona experta a nivel de gobierno corporativo y que también tiene la experiencia de liderazgo a nivel organizacional y en términos de innovación. Bueno, ok, entonces hagamos lo siguiente. Abordemos la pregunta macro. Primero tal vez inicias tú, Silvia, y te complementa el INEC, y hacemos a la inversa para la pregunta micro, de tal manera que ambas dos confluyen desde sus perspectivas para brindar las respuestas a nuestros participantes. Genial, gracias. Iniciamos contigo, Silvia, para el tema ecosistémico. Ya, bueno, en cuanto a la parte ecosistema, ya lo habíamos mencionado, tenemos una necesidad de trabajar en unidad nacional con fundamentos básicos de estrategia y estrategia a futuro. ¿Cuál es la visión que tenemos todos sobre nuestro país? ¿A dónde es que queremos llegar? Y para eso es fundamental, yo creo, el paso número 1 aquí es el ejercer una presión desde todos los agentes hacia el Estado para apalancar de una vez por todas el desarrollo de tecnología 5G en el país. O sea, necesitamos fundamentalmente infraestructura y conectividad. No puede ser que estemos comenzando, que todavía tengamos que trabajar, por ejemplo, en ciudades de la costa peruana con velocidades de internet de 3, 4 megas. Es algo prácticamente imposible. En cuanto a la parte empresarial, el primer gran paso es el desarrollar, reformular sus procesos principales, o sea, la columna vertebral de cada organización, desde la más pequeña hasta la más grande, en torno de simplificar sus operaciones utilizando la parte operativa de tecnología informática que puedan tener, con qué están trabajando, simplificar esos desarrollos para luego comenzar al mismo tiempo relacionarse con cuáles son las herramientas con las que contamos en este momento en tecnología que pueden ser transversales a toda nuestra organización y que puedan ayudarnos a apalancar el esfuerzo de desarrollar nuestros procesos, luego nuestros productos, servicios, con un nivel de calidad mayor y con mayor competitividad. ¿Cómo nos hacemos más productivos? Y tener presente que la transformación digital no es un proceso único que se va a dar y ya está. No, esto es una senda, es algo que se da de manera recurrente de aquí en adelante y cada vez vamos a necesitar entrenarnos muchísimo más mentalmente, físicamente inclusive, para continuar con la senda de aprendizaje, autoaprendizaje, con la experimentación, con la toma de riesgos y con la curiosidad que debe ser inherente
a todos aquellos que desarrollen un emprendimiento. No sé qué nos puede decir al momento, Lineker, en torno de este primer comentario. A ver, en el tema macro, en el tema gobierno, Estado, país, como dije antes, ya hay un camino andado. Hay una tendencia positiva. No estamos en el mejor de los mundos aún, pero ya hay un marco normativo sobre el cual trabajar. Como les dije, ya se publicó el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital, que te lleva el camino para ver las prioridades hacia adentro del gobierno. Pero cualquiera de estas iniciativas no va a ser tan sólida si no pasa lo que tú dices, Silvia, ¿no? El tema de la infraestructura, ¿no? La infraestructura de comunicaciones es fundamental, sobre todo si pensamos en ese proceso de transformación de cara hacia el gobierno, donde el ciudadano está en el centro y cualquier iniciativa o proyecto pues tiene que nacer pensando en el impacto que voy a generar en el ciudadano, pero tienes que darle al ciudadano también las herramientas para poder tener acceso a esas oportunidades o funciones o programas, proyectos que el gobierno puede entregar. Entonces, tiene que haber un programa, un proyecto sólido en el tema de infraestructura. Y por otro lado está también la educación, ¿no? Las competencias digitales. No vas a poder llevar a un país, y eso lo dice experiencias de otros países también, a llevar un país a ser 100% digital, porque vas a tener aquellos ciudadanos que no necesariamente se van a subir en la ola y van a querer tener el tema de presencialidad. Entonces, en cualquier estrategia tienes que pensar en un sistema híbrido, pero si vas a ir al tema digital, tiene que ir acompañado con el tema humano, como hemos hablado, y el tema de alfabetización digital de los ciudadanos. Yo personalmente pienso que está encaminado. El gobierno tiene que seguir focalizándose en estas iniciativas internas, y algo que mencionaste también es importante. No es un tema de utilizar solamente la tecnología, sino revisar tus procesos y procedimientos. Desde el lado del gobierno también, revisar la normatividad existente para poder utilizar la tecnología para dar un mejor servicio. La normativa es obsoleta, tiene 50, 60 años. Hay que revisarla para que permita utilizar ciertas funcionalidades de cara hacia la atención del ciudadano. Entonces son varios factores y varios frentes que se tienen que trabajar de manera horizontal y donde el sector privado puede ayudar con la experiencia que tiene definitivamente, ¿no? Entonces, empezar a generar estos puentes o estos grupos de trabajo público-privado, academia, sería interesante para poder tratar de acelerar este proceso. Desde el lado de las empresas pequeñas y medianas, ¿qué es lo que deben, pueden, cómo empezar o hacer para un proceso de transformación? Primero es tener un liderazgo sólido de la cabeza, que esté convencido que tienen que cambiar. Segundo, yo te diría es, y en el libro haces todo el viaje, ¿no? Pero voy a hacer un pequeño resumen desde mi perspectiva. Es poner a tu cliente en el centro y mirar para atrás todos tus procesos y procedimientos y ver el mercado como un todo, un mercado global. Ya no estás compitiendo con el del costado que está aquí en Perú, estás compitiendo con el mundo entero que puede aparecer en cualquier momento y quitarte el mercado. Entonces tienes que entender a tu cliente y qué espera tu cliente de los servicios que tú le estás dando. Y de ahí mirar hacia adentro y cómo puedes dar ese servicio que puede significar inclusive cambiar tu modelo de negocio. Y eso también lo dices bien claro en el libro, Silvia. Uno tiene que estar con mente abierta, porque hoy puedes estar dando un servicio o un producto que tú piensas que el cliente quiere, y al final cuando te pones en sus zapatos, la cosa es diferente, y cuando volteas no tienes la estructura organizacional para poder dar ese servicio. Y vas a tener que cambiar, y vas a tener que estar dispuesto a cambiar tu modelo de negocio. Entonces, yo creo que va por el tener mente abierta, entender bien a tu cliente, y en base a eso, pues, redefinir tus procesos, procedimientos, tu organización, y ahí vas a usar tecnología lo más probable, ¿no? Cierto. Hay una cosa muy interesante, muchas gracias, Lineker. Un dato que había estado observando a propósito de la participación también aquí de Xavier Marcé. En España, al momento, hay un 19% del PBI que corresponde a la economía digital.
¿Eso qué quiere decir? Es todo lo que corresponde a los productos y servicios que que pertenecen a los modelos de negocio con tecnología. O sea, esto no es una moda, es una necesidad, 19%. Y la proyección hacia el 2025 para España, que es un país que está en el umbral de desarrollo tecnológico, no está en las ligas mayores aún, es de 30%. Entonces, de hacer nosotros el quiebre, que es algo fundamental, no podemos eximirnos de esta situación, no podemos retirarnos y decir, no, yo transformación digital, no, es una realidad que está presente. Imagina el apalancamiento, el tremendo impacto que esto tiene en la economía de los países. Entonces, no podemos retirarnos de esto. Y tenemos que entrar a esa ola de transformación digital, ¿verdad? Y complementando lo que dices, la pandemia lo aceleró. Aquellas empresas que empezaron su proceso de transformación antes de la pandemia les fue más fácil, les fue menos difícil pasar por la pandemia. Y algunos tuvieron que subirse a la ola a la fuerza, ¿no? Y algo importante también a tomar en cuenta es que uno no tiene que reinventar la pólvora. Mira qué está haciendo el del costado. Habla con los de tu entorno. Identifica qué están haciendo, y eso no significa que lo vayas a hacer igual, pero te da ideas de qué cosa puedes hacer, ¿no? No lo hagas solo, pregunta y la gente está dispuesta a apoyar, ¿no? Muy bien. Una segunda ronda de preguntas siempre en esta misma línea, tanto a nivel macro como a nivel micro. A nivel macro, nos comentan que la semana pasada se han identificado denuncias por estafa a nivel de algunas municipalidades en las que se han aprovechado de la digitalización de algún tipo de servicios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manejaría la ciberseguridad que tendría que darse? Porque sí, claro, todos nos transformamos y todo se digitaliza. Esto que ahora ha aparecido, en algunos casos particulares, pudiera masificarse la oportunidad de la estafa, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tendrían que darse para que en paralelo a la evolución de la transformación digital también existan mayores controles de lo que la persona que formula la pregunta llama ciberseguridad? Y por otro lado, en la misma línea, señala otro participante que a nivel macro, perdón, permítame, Micro. Todavía a nivel macro, respecto a la normativa del sistema digital a nivel gobierno, porque dice que habla de los administrados. ¿Y por qué no hablar de los clientes? ¿No? O sea, como que al final el ciudadano es un cliente del gobierno. Entonces, un poco a lo que va es, oye, parece que hasta en la mentalidad de la conceptualización hay una mentalidad de que nosotros somos borreguitos que nos tienen que adiestrar, y al contrario, debieran cambiar el mindset. Bueno, eso a nivel macro. Y a nivel micro, la pregunta, un poquito esa sería la última rueda de preguntas, tiene que ver con la conceptualización estratégica para iniciar el proceso, ¿no? O sea, en términos prácticos, ¿qué elementos debieran plantearse los actores económicos antes de iniciar el proceso de transformación digital, de tal manera que tuvieran digamos, las preguntas básicas que tendrían que formularse para que, habiendo reformulado su conceptualización del modelo de negocio, la propuesta de valor, iniciar la transformación digital? Porque hay muchas preguntas respecto a que aparentemente muchos inician sin saber a dónde quieren llegar, que comienzan y después se dan cuenta que les faltaban algunos elementos. Entonces, en base a la experiencia, ¿cuáles serían los pilares, los fundamentos iniciales antes de iniciar el proceso? Ok, nuevamente en la misma dinámica anterior, de repente comenzamos con Silvia para el aspecto macro y micro, y cerraríamos con los comentarios del IDEC, y finalmente le invitaría a Silvia para clausurar esta presentación, que agradezco de antemano. Por favor, Silvia. Muchas gracias, Percy. Bueno, voy a empezar por el último comentario, el tema de la conceptualización para empezar un negocio. Tenemos que estar claros que no existen plantillas. Me temo mucho, y es algo que lo trato con un poquito más de profundidad en el capítulo, la parte de metodologías ágiles. Estamos acostumbrados a repetir de una manera casi automática. Dime, ¿cuáles son los pasos? Paso 1, paso 2, paso 3. Esto no funciona así. Este es un proceso en el que necesitamos, primero que nada, gente pensante, gente que está
haciendo la diferenciación entre cuáles son primero las razones por las que yo debería seguir un camino de transformación digital, cuáles son las razones que a mí me impiden o debería tomar quizás otro camino. O sea, pensemos, reflexionemos qué cosa es lo que queremos hacer, con qué recursos contamos, cuáles son las posibilidades que yo tengo, por ejemplo, de generar alianzas con alguien más, ¿en dónde las voy a buscar? ¿Cuáles son las oportunidades que aparecen en el mercado? Y, por cierto, ¿cuáles van a ser mis fortalezas particulares y a nivel organizacional? Entonces, hace falta, repito, transformar nuestra mentalidad, dejar de pensar en un proceso lineal, paso 1, paso 2, paso 3, y comenzar a ver todo desde un punto de vista más bien sistémico, muchísimo más amplio y mucho más global. En cuanto al tema de la SUNAT y de la ciberseguridad, miren, hay muchísimo, en verdad, por hacer en torno de los controles y la seguridad que debe existir en el ambiente virtual. Es cierto que aquí a nivel privado, no voy a mencionar en particular nombres, pero sistema financiero local, ha habido un retraso en torno de el adquirir tecnología que permita efectuar los controles y reducir las tasas de fraude que se están percibiendo hoy en día. Y eso es algo que estábamos comentando hace un momento en torno de el establecer reglas claras, cuáles son los derechos de las personas. Que como cliente, ¿quién me está protegiendo? ¿Qué es lo que se va a proteger en realidad? Y hay a nivel global tecnología, existe al momento, está vigente y se utiliza en la banca, en el sector financiero a nivel global, y se puede en efecto comenzar a reducir esas tasas de fraude que hemos estado observando. Entonces, me parece que nuevamente esto es un tema de desarrollo de forma estratégica. Absolutamente todos tenemos que participar y tenemos que hacer ese esfuerzo por transformar nuestra mentalidad y comenzar a pensar en un formato que no abarque simplemente las fronteras de nuestro país, sino que nos enfrentamos a todo el mundo para desarrollar nuestros propios emprendimientos y para desarrollarnos como profesionales también. ¿Qué opinas, Lineque, de esto? Sí, y yo para complementarte, voy a empezar al revés, por el tema de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué hacer? Tampoco hay una fórmula, pero sí en tus planes tiene que estar el tema de ciberseguridad, definitivamente, en la arquitectura que vas a definir para la solución que vayas a implementar. Y no solamente es un tema técnico o un tema de tecnología o seguridad tecnológica, que definitivamente tienes que considerarlo en la arquitectura de lo que vas a definir o lo que vas a implementar, sino también es un tema de personas. O sea, tienes que capacitar y educar a las personas para que no dejen puertas abiertas, porque al final tú les estás dando recursos y les estás dando opciones a entrar a la información, y en la medida que la persona no sea cuidadosa en cuidar la información, también se puede abrir un espacio para generar estos fraudes. Entonces, volvemos a lo que hemos estado hablando en general en toda la conversación, ¿no? También es no solamente un tema de tecnología, es un tema de personas que usan la tecnología. En tus planes, definitivamente tiene que estar considerada la ciberseguridad desde estos dos aspectos. ¿Qué tienes que usar? Dependiendo de lo que vayas a implementar o lo que vayas a hacer. Tampoco hay una fórmula, pero sí tiene que ser primordial. Y Silvia empezó esta reunión hablando de varios temas, y uno de ellos fue la ciberseguridad, porque es fundamental para cualquier proceso de transformación digital o del uso de la tecnología, ¿no? Y la otra era el tema, ¿cuál era el tema de las pequeñas empresas? ¿Por dónde empezar? La oferta de valor, los elementos iniciales a considerar antes de la formulación del plan. Y ahí hay, tal cual dijo Silvia, y me uno a ella y no quiero ser repetitiva, pero no hay una fórmula. Definitivamente no hay una fórmula, y ahí les dejo con el bichito que lean el libro. Leyendo el libro van a tener idea por dónde empezar y por dónde ir y qué hacer.
¿no? Así que, Muy bien. vayan y compren. Muchas gracias, Leneque, muchas gracias, Silvia. Estamos a puertas del cierre del evento y no quería terminar sin darte la oportunidad de brindar unas palabras finales de cierre por parte tuya. Muchas gracias, Percy. Pues mi agradecimiento a ti como director de la escuela y a todos mis colegas, compañeros y amigos dentro de Centrum, al equipo organizador nuevamente que ha facilitado nuestro encuentro, al INEC en particular por la claridad, la sencillez con la que expresa sus ideas y ha desarrollado sus comentarios, a Xavier también, que le deseo una pronta mejoría y que nos volvamos a encontrar en cualquier momento. Y a todas las personas que nos están viendo, pues que se animen a dar ese paso en torno de la transformación digital y que en algún momento pues puedan compartir también esta presentación para que otras personas puedan también tener una noción de lo que está pasando en este momento en nuestro país y en el mundo en términos de transformación digital. Y pues invitarlos a comprar el libro que ya está disponible en las principales librerías aquí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Lineque, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por confiar en Centrum para la organización y difusión del lanzamiento de tu libro. Bueno, muy buenos días con todos. Silvia, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lineque. Otro para ustedes. Muchísimas gracias, Lineque, Percy.